Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de historia. Objetivo de la unidad de trabajo: estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes, para valorar la diversidad pasada y presente. Destreza que desarrollaremos durante esta clase: relacionar e interpretar las características esenciales del Paleolítico y la producción del arte rupestre. Empecemos. Demos una pequeña vista de la clase pasada. Hablamos de la homonización, el cual era el desarrollo que se dio, es decir, la evolución para llegar al hombre actual, el hombre sapiens. Según Charles Darwin, ¿verdad?, naturista, en su libro El origen y evolución de las especies, dice que el hombre, antes de ser lo que era un homínido, es decir, algo parecido al simio, que vivía en los árboles, pero debido al cambio climático, al buscar sus alimentos, él comenzó a evolucionar. Y aquí tenemos al Australopithecus, ¿verdad?, que aparece en África entre 4 millones y 3 millones 600 antes de Cristo. Luego empezó su evolución. Ya aquí tenía el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? Es la reacción que tiene ya de ser un ser que caminaba en cuatro, ¿verdad?, en sus cuatro extremidades, allá comenzar a estar erguido. Y comenzó la evolución en su cuerpo, en su esqueleto, en su apariencia. Luego viene el Homo antiguo, ¿verdad?, que fue encontrado en Tanzania, también llamado Homo habilis, entre el 1900 y 1300 a.C. El Homo medio, que ya estaba erecto, su cuerpo, ya sus extremidades superiores e inferiores estaban separadas. Se encontró en Kenia, Pekín, en la parte de Asia. El Homo moderno, el neandertal, en el 13.000 y el 3.000 antes de Cristo. Este se ubica en Europa y Asia Central. Y el sapien, que es lo más parecido al ser humano actual, y se encuentra en todo el mundo. Entonces, esta es la evolución que dicen los científicos, no basados en la teoría de Darwin, que ha sufrido el ser humano. Vayamos al Paleolítico. En la unidad 1 hablamos rápidamente del Paleolítico y el Neolítico, pero nos vamos a referir específicamente al Paleolítico, porque es aquí donde aparece el hombre en su homonización. Características especiales que tenía el Paleolítico. En sí, el ser era nómada, es decir, que se encontraba de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades. Y entre las características especiales que tiene el Paleolítico es que data de 1.800.000 a.C. hasta el 10.000 de la misma era. Entre las características especiales que posee está el desarrollo de técnicas en piedra. El fuego aquí también aparece y lo domestican para el uso de ellos. Hace unos 200.000 años aparece ya el protolenguaje. Hace unos 35.000 años aparece ya el arte rupestre. Recuerden, estas pinturas que las realizaban en las piedras, en las rocas, como ellos eran paleolíticos, rápidamente ellos vivían, si se recuerdan, en las cuevas. Entonces allí, donde ellos también se refugiaban de los animales, del frío, del tiempo, etc. Ya utilizaban el cortejo fúnebre. Cuando moría alguien de su clan, los iban a enterrar, iban personas, como en la actualidad que se recorre, ¿verdad?, sitios hasta que lleguen al lugar donde los van a sepultar. La población se organizaba en bandas cazadoras, recolectoras. Como eran paleolíticos, ellos iban a buscar su alimento, su sustento, y organizaban estas bandas, también llamadas hordas, y recordemos que solo lo hacían los varones jóvenes, porque las mujeres se quedaban a la recolección de fruto en su mayoría,
y los ancianos y los niños también las acompañaban. Pero en lo que era casa, eran los varones. Las primeras chozas aparecen hace unos 500.000 años, porque habían lugares donde permanecían bastante tiempo, entonces podían allí hacer unas enramadas con lo que le ofrecía la naturaleza por un corto tiempo. Es la etapa en la que ocurre toda la homonización. Recordemos, la homonización es la evolución del hombre, que es de homínido, parecido al simio, pasa hasta el Homo sapiens. El Paleolítico tiene sus etapas. Tenemos el Paleolítico inferior, se extiende de 2.500.000 de años antes de Cristo, aparece el primer hombre del género Homo. Ya tiene el bipedismo, empieza a hacer sus propias herramientas, a tener algo de conocimiento. En esta etapa se desarrolla el Homo habilis y el Homo erectus. Su economía se basaba en la recolección, caza y pesca. Luego tenemos el Paleolítico medio, se desarrolló en 125.000 al 40.000 a.C. En Europa, aquí tenemos el hombre neandertal. Mejora ahora la elaboración de sus herramientas y las técnicas. En el Paleolítico superior, que abarca de 40.000 hasta el 10.000 a.C. Aquí ya viene el Homo sapiens neandertal y su extinción. Ya solo se crea y está el Homo sapiens, el que piensa, el inteligente. Tiene la domesticación de los animales, como el perro, y el arte es una manera de expresión de su cultura. Ahora, algo importante que sucede en el Paleolítico es el descubrimiento del fuego. En el 60.000 a.C., en la época del neandertal, aparece el fuego. Hay dos teorías de la aparición del fuego. Uno, que cayó un rayo sobre un árbol y este trajo fuego. Dos, que al friccionar unas piedras, un hombre del neandertal, aparece el fuego, se quema la paja, ¿verdad? Entonces, tenemos dos teorías. Pueden ser cualquiera de las dos, pero lo importante es qué hizo el fuego para el Paleolítico, para estos hombres primitivos. Recordemos que vivían en cuevas oscuras, podían alumbrarse. Dos, para alejar los animales, esas grandes bestias. Tres, para la subsistencia, la alimentación, para preservar, asar sus alimentos. Y el frío era inclemente por las heladas en ese entonces, dice que era una manera de calentarse también. Entonces, por eso es tan importante el descubrimiento del fuego para esta época del Paleolítico. Apliquemos lo aprendido. Nombremos las características que sobresalen en el Paleolítico. Desarrollo de la técnica de las piedras, el arte rupestre, el descubrimiento del fuego, el reunirse en bandadas para ir a cazar, a recolectar frutos. Dos, menciona las etapas del Paleolítico. Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. ¿Qué se dio en el Paleolítico medio? Dice que aparece en Europa el hombre neandertal, específicamente aquí aparece el fuego y mejoran las técnicas de las herramientas. 4. ¿Por qué fue tan importante el descubrimiento del fuego? Les recuerdo que el fuego fue la manera en que ellos pudieron ahora estar en lugares calientes, porque antes era tanto el frío, muchos morían también por frío en esas cuevas heladas. El poderse defender de esos animales con el fuego, también sus alimentos, poderlos cocinar. 5. ¿Qué es el bipedismo? El bipedismo es ya la evolución que tuvo el hombre homínido, o hombre simio, y ya su cuerpo empezó a cambiar. Ya no caminaban en sus 4 extremidades, sino que ya comenzó a erguirse, su cabeza cambió, su pelvis, todo su cuerpo estructural comenzó a cambiar. Ya parecido al hombre sapiens que tenemos en la actualidad. Entonces, hasta aquí, estimados estudiantes, hemos visto un poco más del desarrollo y evolución del hombre en el Paleolítico. Recuerde ser la guía del estudiante y no se quede solamente con la clase. Recuerde que la historia es investigativa.
Dios me le bendiga y hasta la próxima.